Bendiciones en esta tarde. Hemos de continuar con cada uno de los videos que estamos llevando a cabo para bendición de nuestra vida. Mi nombre es José Luis Ochoa y damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos permiten hacer este trabajo en su hogar. También por nuestro hermano Benjamín, que se encarga del trabajo como ingeniero de video y de audio. Bien. Todos nuestros temas han estado conectados y Dios nos está llevando a una sola meta. Hemos estado viendo acerca de lo que representa para David haber empezado a reinar solamente en una de las tribus, que fue desde Hebrón, y que esto tiene que ver con nuestra mente consciente, el 10% de nuestra mente consciente. A cualquier psicólogo que usted le pregunte acerca de esto, le dirá que simplemente nuestra mente consciente solamente abarca o podría abarcar el 10%. El otro 90% tiene que ver con nuestro subconsciente y inconsciente. Y bien, en el inconsciente, este inconsciente está conectado y tiene que ver, hay detalles en la palabra que no podemos dejar pasar. En haber conquistado o en haber estado ya para reinar sobre las otras tribus, es decir, extender su reino hacia todo lo que era la tierra prometida. Eso por un lado. Tenemos otro detalle también en relación a mente consciente y al inconsciente. ¿Cómo es que en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, existen dos mares paralelos? Uno que es muy pequeño, que es el Mar Muerto, y el Mar Muerto tiene que ver con nuestra mente consciente. Pero del otro lado tenemos el Mar Mediterráneo, que es enorme, y este se conecta inclusive con los otros océanos. El Mar Mediterráneo tiene que ver con nuestro inconsciente. No son detalles geográficos al azar por ahí nada más. No, todo tiene una conexión. Ahora bien, en relación al tabernáculo también, el tabernáculo de Moisés tiene que ver con nuestra mente consciente y con Jesús. Pero el templo de Salomón que fue construido tiene que ver, como el templo de Salomón es mucho más grande. Por ejemplo, algunos detalles, entre otros, es que el altar de los sacrificios comparado con el altar del tabernáculo es muchísimo más grande el altar de los sacrificios del templo. En relación a la fuente, en el templo son 10 fuentes más un mar en medio en donde está con sus basas, este mar de vidrio que tiene que ver con bautisterio, por así decirlo, asentado sobre 12 bueyes. Entonces hay una capacidad enorme en el templo comparado con el tabernáculo. Nos está representando también el inconsciente de todos nosotros como seres humanos, con el 90%. Ahora bien, nos detenemos aquí para empezar a ver otro detalle. Una vez que David empieza a reinar sobre toda la tierra prometida, inmediatamente tiene la inquietud de traer el arca que representa el gobierno de Dios, y en lugar de llevarla a Gabaón, la deja en Jerusalén y le pone cortinas, y de ahí viene el tabernáculo de David. Pero cuando él ya está aquí en el tabernáculo y está en Jerusalén y han cesado las guerras y tiene descanso un tanto David, miren lo que acontece. En el capítulo 7 de 2 de Samuel les voy a empezar a leer y vean lo que dice. Aquí vamos a entrar en unos detalles muy interesantes. Verso 1 dice: aconteció que cuando ya el rey David, por supuesto, habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Ubiquémonos, ya está el arca en Jerusalén, ya está el tabernáculo de David, él ya está tranquilo, ya reina sobre toda la tierra, y entonces él se siente algo incómodo. Verso 2, y entonces el rey David le dijo al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa
en que yo more? Entonces, ve Dios la intención, el corazón de David de quererle construir un templo. Y Dios le dice, ¿tú quieres construirme un templo? Perfecto, David. Pero voy a evitar algunos textos, ustedes los leen en casa. Voy a irme hasta el 11. Desde el día en que puse jueces, dice el Señor, sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Es decir, Dios le dice a David, ¿tú me quieres construir casa? Yo voy a construirte casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conexión tiene? Ok, la conexión de la que está hablando Dios el Padre es, a ver David, hasta aquí solamente hemos trabajado con tu 10% de tu mente y aún en el 10% de tu mente todavía hay cosas que no comprendes, que no entiendes, para las cuales no estás preparado. Igual que nosotros, hermanos, la intención de Dios con estos temas es que nos detengamos a examinarnos, a observarnos cada día con más detenimiento y no dejemos pasar ningún detalle. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Para que tú puedas construirme casa y yo pueda construírtela a ti, necesitamos empezar a ir a otra dimensión. ¿Cuál es la dimensión? Yo voy a abrir tu inconsciente. Y cuando yo abra tu inconsciente, entonces tú te vas a dar cuenta de todo lo que hay de podrido dentro de ti. Y entonces, ¿cuál es la situación que Dios empieza a crear para David? Dios lo crea todo. No solamente lo permite, Dios lo crea porque siempre tiene una intención. Y la intención en este caso es abrir el inconsciente o voluntad de medianoche, que nosotros lo calificamos así, que es el inconsciente, en donde está sentado el hombre viejo, en donde están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo de lo que habló el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios. Dios entonces crea esta circunstancia para que abrir el inconsciente, abrir la voluntad de medianoche, abrir donde está sentado ese viejo tonto que es el hombre viejo y de qué es capaz. ¿Y qué es lo que viene a continuación después de lo que acabamos de leer? Bueno, que entonces David, simplemente cuando los reyes salen a la guerra, dice la palabra de Dios, David no va a la guerra. Y entonces desde su ventana empieza a contemplar a una mujer llamada Betsabé y entonces empieza a planear con ella tener relaciones sexuales, maritales, y manda por ella. Y entonces todos conocemos esta historia que es tan amplia, tan popular, y él comete adulterio con ella. Una vez que se da cuenta, porque Betsabé se lo comunica que ella está embarazada, entonces él echa a andar un plan, no solamente el plan A, pero complementado con el plan B. ¿Cuál es el plan A? Traigamos al marido, ya que es un soldado al servicio de él, del rey, y entonces que vaya a su casa, duerma con su mujer y fin de la historia del adulterio. Una vez que él duerma con su esposa, pues tapamos el adulterio. Como no le resulta, entonces él va por el plan B. ¿Cuál es el plan B? Hay que matarlo. Porque este hombre es tan correcto que ni borracho decidió, porque David lo emborracha. Y a un borracho no desciende a su casa. ¿Por qué? Porque tiene dignidad, porque tiene una ética ese hombre. A un borracho, más dignidad y más ética que la voluntad de medianoche o que el inconsciente de David. Pero todo esto Dios lo está creando. ¿Para qué? Para que una vez que David vea todo lo que hay dentro de él, de todo lo que es capaz, y que todos y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos toda esa capacidad dentro de nuestra voluntad de medianoche, dentro de nuestro inconsciente, porque así lo dice la palabra de Dios textualmente, de dentro del corazón. Y cuando dice dentro del corazón, habla de lo más profundo de nosotros. Están todos esos malos pensamientos, homicidios, borracheras, adulterios, fornicación, todo eso, hechicerías. Y lo que Dios necesita entonces es
para poder crear una casa para David. ¿Qué es esto que Dios está persiguiendo? Ese 90%. No solo el 10% de nuestra mente consciente, pero Dios está persiguiendo también el 90% porque Él nos anhela al 100%. Ahora, démonos cuenta, hermanos, cómo es que la mente consciente de David, desde el momento en que comete el adulterio hasta que viene Natán a reprenderlo, nos damos cuenta que ahí el niño ya nació. Y un embarazo mínimo se lleva 9 meses. Así es que David ha estado por 1 año o un poco más en su mente consciente mirando todo lo que ha sido capaz de hacer en contra de Dios directamente, en contra de la nación de Israel, en contra del esposo de Urías y aún de Betsabé. Mas sin embargo, lo ve como si no lo viera. A todos nosotros nos pasa exactamente lo mismo en muchas ocasiones. Hacemos cosas conscientemente, sabemos que está mal, mas sin embargo las seguimos haciendo como si no las estuviéramos viendo, hasta que no viene Dios y nos confronta directamente con esa situación, con ese problema. Dios está detrás de nuestra mente inconsciente, porque ahí es donde está sentado el hombre viejo en el trono. Esa fue la semilla que plantó la serpiente desde el huerto del Edén, y que Dios quiere completar la obra. Dios va a terminar la obra a través de Jesucristo. Ahora, por un lado, hemos de contemplar que David es un tipo de Jesús relacionado con nuestro 10% de nuestra mente, pero Salomón es un tipo de el Cristo resucitado que tiene que ver con el trabajo de nuestro inconsciente, Por eso es que cuando Dios viene a través de Natán y le dice directamente a David el problema con su adulterio y él se arrepiente, el fruto de su pecado es que ese niño que había nacido tenía que morir. Era una maldición y tenía que morir, y murió. Pero el fruto, más adelantito en ese mismo capítulo, David se llega a Betsabé, lo dice en el capítulo 7, se llega a Betsabé para consolarla. Y entonces les leo. Ahora pues, dice, y aquí, estando contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes en la tierra. Además yo fijaré, ¿qué está haciendo aquí? Está hablando acerca, un poquito atrás, pueden leerlo, acerca de cómo David viene y tiene relación con Betsabé, y entonces ella concibe y nace de esa relación, de su arrepentimiento, el fruto que es Salomón. Y Salomón tiene que ver con el Cristo resucitado, o Jesucristo, pero ya resucitado, para entonces a través de Salomón construir el templo. El templo tiene que ver con nuestro 90% de inconsciente, el tabernáculo tiene que ver con nuestro 10% de mente consciente. De ahí que el por qué, si ya tenían un tabernáculo, ¿para qué construir un templo que es tan diferente, mucho más grande? Estos dos lugares de habitación tienen que ver con los dos lugares de habitación de nuestra mente, consciente e inconsciente, en las cuales Dios está interesado y terminar la obra en nosotros, para que no solamente vayamos al nivel de la esposa, pero que vayamos al nivel más arriba, que tiene que ver con el Padre, hijos manifestados, que tiene que ver con los 144,000, y que Dios quiere llevarnos a ese nivel. Necesitamos pedirle que Él nos busque para gloria de su nombre, y si Él nos busca, seremos encontrados con Él. Sus dudas, sus comentarios, hermanos, por favor, envíenmelos a YouTube. Dios les bendiga.